Tras renacer, evité deliberadamente cualquier oportunidad de encontrarme con la mujer que había sido mi esposa, directora ejecutiva. Cuando venía a mi oficina a esperarme después del trabajo, me escabullía por la puerta trasera para evitarla. Cuando la trasladaron a mi ciudad por un trabajo, solicité un puesto en un proyecto ultrasecreto en una instalación aeroespacial en medio de la nada. Todo se debió a que, en mi vida anterior, a pesar de que nuestros padres habían concertado un compromiso desde la infancia, ella pospuso nuestra boda una y otra vez. No fue hasta una noche de borrachera y confusión que terminamos acostándonos juntos. Un incidente que Chloe estaba convencida de que yo había orquestado. Para evitar un escándalo a nuestras familias, no tuvo más remedio que casarse conmigo. Sin embargo, después de la boda, cada vez que sacaba el tema de la intimidad, lo evitaba a toda costa. Cuando finalmente tuve que insistir, exigiéndole que cumpliera con sus deberes maritales, simplemente respondía con un frío y respetuoso, cumpliré. Eso me llevó a intentar, de forma trágica, masturbarme para quedarme dormida, solo para morir de puro estrés en ese mismo instante. Cuando volví a abrir los ojos, lo primero que vi fue un enredo de sábanas revueltas. Antes de que pudiera siquiera asimilarlo, la gélida voz de una mujer resonó en el aire. Ya llamé a nuestros padres. La boda será en 5 días. Ethan, espero que ahora estés satisfecho. Levanté la vista y vi a Chloe. No era la mujer de 50 y tantos años que recordaba de mi lecho de muerte, sino una mujer vibrante y hermosa de 20 y tantos. En ese momento lo comprendí, había renacido. Revivimos en los días previos a que Chloe y yo nos viéramos obligados a casarnos. Las familias Hayes y Davenport habían concertado nuestro compromiso cuando éramos niños, pero a Chloe nunca le caí bien. Retrasó la boda durante años, convirtiéndome en el hazmerreír de toda Seacrest City. Eso fue hasta que una noche, estando Chloe borracha, me la encontré por casualidad y, por un extraño giro del destino, terminamos durmiendo juntos. Chloe siempre estuvo convencida de que yo había planeado esa noche, lo que solo hizo que me despreciara aún más. Pero lo hecho está, y todo el mundo lo sabía, así que no tuvo más remedio que seguir adelante con la boda. Tras casarnos, Chloe me trató con absoluta indiferencia, mientras que yo, por mi parte, la amaba con toda mi alma. Cuando la empresa de Chloe tuvo problemas financieros, le cedí toda la fortuna de la familia Hayes. Chloe prefería el silencio, así que aprendí a caminar por nuestra casa sin hacer ruido. Mencionó que le gustaban las flores, así que convertí toda nuestra finca en un jardín botánico. Pasé más de una década caminando sobre cáscaras de huevo, solo para conseguir una de sus escasas sonrisas. Antes pensaba que era simplemente una persona reservada por naturaleza, pero ahora sé la verdad. Había guardado todo su amor para otra persona. Los recuerdos dolían como 1000 pequeñas picaduras, haciéndome doler el corazón. Me obligué a volver al presente y miré a la mujer que tenía delante. No tienes que casarte conmigo, dije con calma. Podemos cancelar el compromiso. Ante una segunda oportunidad en la vida, me negaba a malgastar mi valioso tiempo con una mujer que no me amaba. Chloe se burló de mis palabras. Ethan, ¿estás intentando hacerte el difícil otra vez? Me quedé helado. Recordé lo perdidamente enamorado que estuve de ella cuando era más joven. Tuve rabietas y amenacé con cancelarlo todo varias veces, pero sus padres siempre me convencieron de lo contrario. Claro que Chloe no creía que fuera a hacerlo de verdad. Esta vez, hablo en serio. Empecé a explicarle, pero ella ya se marchaba sin siquiera mirar atrás. Igual que en mi vida pasada, Chloe no me escuchaba ni una palabra. Era inútil. De acuerdo. Si quisiera romper el compromiso, podría hablar directamente con sus padres. Además, tenía cosas más importantes de qué preocuparme. Cogí el teléfono e hice una llamada. Profesor, ¿aún puedo solicitar plaza en el proyecto Stardust del Centro de Investigación Aeroespacial? La voz de mi profesor al otro lado de la línea denotaba una grata sorpresa. Claro, te han solicitado específicamente. Pero como ya te dije, este es un proyecto clasificado de alto nivel. Una vez que ingreses a las instalaciones de Nevada, no podrás regresar durante al menos 10 años. Ni siquiera podrás contactar a nadie. ¿Estás seguro de esto? Me especialicé en ingeniería aeroespacial. Me gradué con honores y mi tesis de posgrado versó sobre una tecnología crucial para los intereses nacionales.
La ARC me ofreció un puesto nada más graduarme. Era el trabajo de mis sueños. Pero en mi vida anterior, como Chloe insistió en que nos casáramos, renuncié a ese sueño para quedarme a su lado. Esta vez, iba a vivir para mí. Lo he decidido. Dije que iba a ir. El profesor estaba encantado. Excelente. El proyecto empieza pronto. Tendrás que irte en 5 días. Asegúrate de despedirte. Pero no tenía familia a la que despedirme. Mis padres murieron cuando tenía 15 años, dejándome como el último de la familia Hayes. Llamé a los padres de Chloe y les dije que cancelaba el compromiso. Tras colgar el teléfono, me dirigí a una casa de subastas. Mi difunta madre fue una reconocida ceramista, y desde su fallecimiento, me he propuesto coleccionar sus obras en su memoria. Una pieza en particular, titulada Amor, que creó estando embarazada de mí, se me había resistido durante años. Por suerte, la subasta iba a comenzar justo antes de mi viaje a Nevada. Al llegar, me sorprendió ver a Chloe con Julian Vance. En cuanto me vio, me habló fríamente: Ethan, ¿a qué juegas ahora? Estaba confundido. ¿De qué estás hablando? Su bello rostro se endureció con impaciencia. Llamaste a mis padres para cancelar la boda. ¿Fue solo porque temías que me arrepintiera? No te preocupes. Las invitaciones ya están enviadas. No me voy a echar atrás. Entonces me di cuenta de que ella seguía sin creer que hablara en serio sobre terminar la relación. Lo has malinterpretado. De verdad que sí. Empecé a hablar, pero ella me interrumpió de nuevo. Ethan, basta. Al mirarla a los ojos, fríos e inexpresivos, de repente perdí las ganas de discutir. De acuerdo. En 4 días, cuando el novio no se presente a la boda, por fin entenderán que hablo en serio. La subasta comenzó poco después. Chloe se giró hacia Julian y le habló en voz baja. Julián, tu cumpleaños es dentro de unos días. Dime qué te gustaría y te lo compraré. Julián, sin embargo, se limitó a juguetear nerviosamente con la manga y a negar con la cabeza. Tía Chloe, ya has hecho mucho al criarme. Todo aquí es demasiado caro. No lo merezco. Tonterías, dijo Chloe frunciendo el ceño. Mi Julian se merece lo mejor del mundo. La madre de Julian, que había trabajado para Chloe, murió hace 12 años al salvarle la vida. Por gratitud y remordimiento, Chloe lo acogió y le dijo que la llamara tía Chloe. Él tenía solo 10 años en ese entonces. Ella tenía casi 20. Ahora, años después, aquel niño se había convertido en un joven alto y apuesto. Al ver a Chloe mirarlo, con un leve rubor en las mejillas, me di cuenta de lo ajena que había estado en mi vida pasada al no percibir sus sentimientos hacia él. Justo entonces, resonó la voz del subastador. A continuación, tenemos la renombrada escultura de cerámica, Amor. Una impoluta escultura blanca fue llevada al escenario, representando a una elefanta madre abrazando a su cría. Julian levantó la cabeza de golpe, y Chloe lo notó inmediatamente. ¿Te gusta esta? Se sonrojó. Me recuerda a mi madre. En ese preciso instante, levanté mi remo. 10 millones. Había empezado con una oferta que duplicaba su valor de mercado. Estaba decidido a recuperar el trabajo de mi madre. Pero para mi sorpresa, Chloe levantó su propia paleta. 15 millones. Volteé la cabeza bruscamente para mirarla fijamente. Su expresión era completamente impasible. A Julian le gusta, dijo. Una chispa de rabia me invadió. La hizo mi madre. Chloe se quedó paralizada, sus ojos se dirigieron rápidamente al nombre del artista en el catálogo, mientras la mano que sostenía la paleta descendía lentamente. Pero entonces, Julian habló, con la voz quebrada por la emoción. Está bien, tía Chloe. De todos modos, no merezco algo tan hermoso. Al ver los ojos enrojecidos del niño, a Chloe se le encogió el corazón. Sin dudarlo un instante, se dirigió a un funcionario de la subasta. Haga una oferta incondicional. No me importa el precio. Voy a ganar esa escultura. Una oferta incondicional significaba que superaría automáticamente cualquier otra oferta por $1 millón. Iba a conseguir el reconocimiento que merecía,
sin importar el precio. Se me fue el color de la cara. ¿Chloe? Empecé, con la voz temblorosa. ¿De verdad tienes que hacer esto? En todos los años que nos conocemos, nunca te he pedido nada. Pero esta vez, se lo ruego. Por favor, déjeme tener la obra de mi madre. Ella me contó historias sobre esta pieza en particular. Es la que más he querido recuperar. Pero Chloe permaneció impasible. Lo siento. Es raro que Julian desee algo. Mi mano, que sostenía el remo, cayó a mi lado. Aunque mis padres me habían dejado una herencia considerable, mis ahorros no se comparaban con la fortuna de los Davenport. Al final, el amor de mi madre le fue entregado a Julian. Gracias, tía Chloe. Me encanta, dijo, recibiéndolo con una expresión de alegría. Pero entonces, de repente, aflojó el agarre. La escultura se desplomó contra el suelo, haciéndose añicos. La obra favorita de mi madre quedó destruida. Recogí los fragmentos y me los llevé a casa, intentando con cuidado reconstruirlos. Apenas había logrado esbozar una forma aproximada cuando se acercó nuestra ama de llaves. Señor, el señor Vance está aquí. Está arrodillado en la puerta principal, diciendo que viene a disculparse. Dice que no se levantará hasta que salgas y le digas personalmente que lo perdonas. Ni siquiera levanté la vista del trabajo. No lo veo. Poco después, el cielo se abrió y comenzó un aguacero torrencial. Chloe irrumpió en la mansión Hayes, con el rostro desencajado por la furia. Ethan, ¿no has ido ya bastante lejos? Los ojos de la mujer, generalmente serena, ardían. Julian lleva una hora arrodillado bajo la lluvia. Solo tienes que salir y decirle que lo perdonas. ¿Es tan difícil? Mis manos, ocupadas con los fragmentos de cerámica, por fin se detuvieron. Él fue quien decidió arrodillarse, dije con frialdad. Destruyó algo de mi madre. ¿Por qué demonios tengo que ser yo quien salga a consolarlo? Tú. Chloe estaba furiosa. Justo entonces, su asistente entró corriendo, presa del pánico. Señorita Davenport, es terrible. El señor Vance se ha desmayado. ¿Qué? Chloe palideció. Miró hacia un lado y me vio, aún trabajando tranquilamente en la escultura. En un arrebato de furia, golpeó la mesa con el brazo, haciendo que las piezas que había ensamblado con tanto esmero volvieran a caer al suelo. Ethan, eres un insensible. Dicho esto, se dio la vuelta y salió corriendo para ayudar a Julian a levantarse del suelo empapado por la lluvia. Me quedé mirando los pedazos rotos en el suelo, ahora irreparables, y me ardían los ojos. ¿Yo, insensible? Durante todos esos años la perseguí, suplicando una sola mirada. ¿Y qué conseguí? Una muerte miserable en mi vida pasada y su cruel indiferencia en esta. ¿Quién era el verdaderamente insensible aquí? Me arrodillé en el suelo, recogiendo los fragmentos destrozados, pedazo a pedazo. Chloe, ya no te quiero. Todo mi amor se ha ido. Como estaba decidido a cortar todo lazo, empaqué todo lo que Chloe me había regalado a lo largo de los años y lo envié de vuelta a la finca Davenport. Supuestamente eran regalos suyos, pero yo sabía que sus padres la obligaban cada vez. Simplemente hacía que un asistente eligiera algo al azar. La única excepción fue la joya familiar de los Davenport, un colgante de jade. Era demasiado valioso para enviarlo por correo, así que decidí devolvérselo en persona. Pero al llegar al hospital y estar frente a la habitación de Julian, oí su voz desde dentro. Tía Chloe, no deberías ser tan buena conmigo. Me temo que me acostumbraré y luego no sabré qué hacer cuando te cases. A través de la pequeña ventana de cristal de la puerta, vi la mirada de pura adoración en el rostro de Chloe. Alzó una mano, como si instintivamente quisiera abrazarlo, pero se contuvo. En vez de eso, su mano se posó sobre su cabeza, y su mirada rebosaba de un afecto silencioso y contenido. No seas tonto. Incluso después de casarme, siempre cuidaré de ti. Los ojos de Julian se iluminaron, pero entonces Chloe continuó, ya te lo he dicho, puedes considerarme tu tía de verdad. Cuidaré de ti el resto de tu vida. La luz de sus ojos se apagó y bajó la mirada. ¿Solo una tía? Murmuró. Pero cuando te cases, tendrás tus propios hijos, murmuró.
Cuando tengas un hijo, ¿qué seré para ti? No lo seremos, dijo Chloe al instante, sin titubear. Ethan y yo no tendremos hijos. Julian se quedó atónito. ¿Por qué no? Chloe lo miró, con una expresión que reflejaba una compleja mezcla de emociones que no pude descifrar. Ya le mentí a Ethan. Le dije que tengo un problema uterino, que dar a luz me pondría en riesgo de sufrir una hemorragia. Me prometió que no me obligaría y que se haría la vasectomía después de casarnos. Julian, siempre seré tu tía Chloe, y todo lo que tengo será tuyo algún día. Así que, por favor, no te preocupes, ¿sí? Tía Chloe, los ojos de Julian se llenaron de lágrimas mientras se lanzaba a sus brazos. Allí de pie, en la puerta, sentí que la sangre se me helaba en la cara. Chloe, en efecto, me había hablado de su supuesto problema uterino y del riesgo de hemorragia. Jamás dudé de ella. En mi vida anterior, me hice la vasectomía justo después de casarnos, aterrado de que pudiera tener un embarazo no deseado que pudiera matarla. Había sido tan cuidadoso, tan dedicado a protegerla, y jamás imaginé que todo fuera una mentira. La revelación fue demasiado fuerte, y retrocedí tambaleándome. Justo en ese momento, uno de los guardaespaldas de Chloe dobló la esquina y me vio allí parado. ¿Señor Hayes? Preguntó sorprendido. Le metí el colgante de jade en la mano. Dáselo a Chloe, dije, me di la vuelta y me marché sin decir una palabra más. Hoy era mi cumpleaños. Como me iba pronto, decidí organizar una gran fiesta para mis amigos, algo que rara vez hago. Jamás imaginé que Chloe aparecería con Julian. Un regalo, dijo con frialdad, lanzándome una caja. Se la devolví de inmediato. ¿No recibiste el paquete que le dejé a tu guardaespaldas? Si hubiera visto que devolví la reliquia familiar, habría entendido que la boda se cancelaba. Pero solo frunció el ceño. Ni siquiera lo miré. Ya te lo he dicho, no necesito nada. No tienes que darme regalos. Tardé un segundo en darme cuenta de lo que quería decir. Debió de ver la bolsa de regalo y simplemente asumió que era mía, así que ni siquiera se molestó en abrirla. De repente, me acordé de mi vida pasada, cuando revisaba sus cosas después de su muerte. Encontré un trastero en el sótano lleno de cajas polvorientas sin abrir, con todos los regalos que le había dado. El collar que tardé una semana en tallar para su 25 cumpleaños. El amuleto de la suerte por el que recé durante 3 días y 3 noches en un templo remoto cuando enfermó a los 33. El incienso relajante de mezcla personalizada que estudié durante un año para crear cuando empezó a tener dolores de cabeza a los 40. Todos esos regalos, fruto de tanto tiempo y esfuerzo, fueron arrojados a un trastero sin siquiera mirarlos. Mientras tanto, las estrellas de papel, las pulseras baratas e incluso las simples notas de Julian permanecían cuidadosamente guardadas en su caja fuerte. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. No me molesté en dar más explicaciones y me fui a charlar con los demás invitados. A mitad de la fiesta, Julian se desplomó de repente contra Chloe. Tía Chloe, gimió. Me siento muy mareado. La expresión de Chloe cambió al instante. ¿Estás enfermo? ¿Comiste algo que te sentó mal? Te llevo al hospital. Lo ayudó a levantarse y comenzó a acompañarlo fuera de la fiesta sin decir una palabra más. Fruncí el ceño. Como anfitriona, era responsable de lo que le sucediera allí. Para evitar problemas el día de mi partida, decidí seguirlos. Pero al acercarme al Bentley negro de Chloe, oí la respiración entrecortada de Julian desde dentro. Tía Chloe, tengo mucho calor y me siento tan lleno. Ahí abajo. Mi mano, alzada para llamar a la ventanilla, se quedó congelada en el aire. Hasta yo me di cuenta de lo que pasaba, y ni hablar de Chloe, que estaba dentro del coche con él. Oí su voz angustiada. Julian, ¿te drogaron? Te llevo al hospital ahora mismo. Pero Julian la sujetó. No hay tiempo. Tía Chloe, me siento fatal. Por favor, entrégate a mí. Eres la única que quiero. Su voz profunda y seductora pareció tocar su punto más vulnerable. Chloe se había estado conteniendo con todas sus fuerzas, pero al escuchar su confesión, todos sus sentimientos reprimidos finalmente estallaron. ¿Está bien?, susurró. El chico se comportó como un animal, abalanzándose sobre ella.
Me quedé allí, viendo cómo el coche se sacudía violentamente, escuchando los sonidos que salían de Chloe. Sonidos que jamás había oído en mi vida. Tan lascivos, tan seductores. Una sonrisa débil y amarga se dibujó en mis labios. En nuestra vida anterior, estuvimos casados 20 años. Y podía contar con los dedos de una mano las veces que habíamos tenido intimidad. El régimen de una vez al mes que finalmente establecimos fue un regalo de cumpleaños que tuve que suplicar cuando cumplí 35. Siempre pensé que simplemente no le interesaba el sexo. Pero al escuchar la pasión en ese coche, finalmente lo entendí. No era que no le interesara el sexo. Ella simplemente no estaba interesada en mí. Me di la vuelta. Quizás fue lo mejor. En esta vida, todos conseguían lo que realmente deseaban. Volví a la fiesta, y 2 horas después, ya estaba terminando. Subí al salón a tomar un vaso de jugo, y justo cuando iba a sentarme, un calor repentino e intenso me invadió. Supe que algo andaba mal y estaba a punto de pedir ayuda cuando una voz fría vino de la puerta. ¿Cómo te sientes, Ethan? Estar drogado no es muy agradable, ¿verdad? Levanté la cabeza de golpe y vi a Chloe parada en la puerta. Lo entendí al instante. ¿Le pusiste algo a mi jugo? Chloe, ¿qué demonios estás haciendo? Preguntó con desprecio, dando un paso al frente. Debería ser yo quien te pregunte eso. ¿Por qué drogaste a Julian? Solo porque rompió accidentalmente la escultura de tu madre. ¿Decidiste drogarlo para humillarlo en público y arruinar su reputación? Es solo un niño, Ethan. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Me quedé completamente atónita. Cuando drogué yo a Julian, se burló Chloe. No lo niegues. Ya le pregunté a Julian. Lo único que bebió hoy fue un vaso de agua que le diste. Si no fuiste tú, ¿quién fue? En ese momento, comprendí el verdadero significado del favoritismo ciego. Bastó una sola frase de Julian para que Chloe me condenara sin pensarlo 2 veces. Estás loca, espeté con desdén, mientras intentaba alcanzar mi teléfono para llamar a una ambulancia. Pero me arrebató el teléfono de la mano. Chloe, ¿qué estás haciendo? Me miró con expresión imperiosa. Esta droga es potente. Una ambulancia no te ayudará. Tu única opción es suplicarme. No entendí. ¿Suplicarte qué? Ayudarte, por supuesto. Dijo con una sonrisa gélida. Pero tengo una condición. Tienes que arrodillarte y pedirle perdón a Julian. Solo entonces te ayudaré. La miré incrédula. Acababa de tener sexo con Julian en su coche, y ahora me ofrecía tener sexo conmigo como antídoto. ¿Y quería que se lo suplicara de rodillas? Jamás había sentido tanto asco. Pero ella se acercó. Ethan, ¿por qué finges? ¿Acaso no es esto lo que siempre has querido?, dijo con frialdad. Usaste el mismo truco para obligarme a casarme contigo. Ahora solo te obligo a disculparte por lo que hiciste. ¿Cuál es el problema?, finalmente estallé. La aparté de un empujón, agarré unas tijeras del escritorio y dije con voz baja y amenazante. ¿Yo arrodillarme y pedirle perdón a Julian? Ni en tus sueños. Y dicho esto, me clavé las tijeras en el muslo. Solo entonces cambió su expresión. Ethan, ¿qué haces? Pero la ignoré, saqué las tijeras y volví a clavarme las tijeras en la pierna. La sangre no se veía en mis pantalones oscuros, pero rápidamente empapó mi camisa blanca, tiñéndola de carmesí. Chloe se quedó paralizada, mirándome fijamente. ¿De verdad era tan reacio a tocarla que prefería hacerme esto a mí mismo? La idea parecía perturbarla más que nada. Ethan. Chilló, agarrándome la mano. Las tijeras cayeron al suelo con un estrépito. El dolor agudo y punzante pareció despejar mi mente aturdida por las drogas. Al mismo tiempo, oí aplausos desde abajo. Esperaban a que el homenajeado pronunciara un discurso. Apretando los dientes por el dolor, aparté a Chloe y salí de la habitación, bajando las escaleras. Todos en la fiesta se quedaron boquiabiertos al verme cubierto de sangre, pero mi expresión permaneció impasible. Levanté mi copa y sonreí a la multitud. Feliz cumpleaños a mí, dije. Que el futuro sea brillante. Y con eso, finalmente me desplomé.
Entre los gritos de alarma, vi a Chloe corriendo hacia mí para sostenerme. Estuve inconsciente durante todo un día y una noche. Cuando me dieron el alta y volví a casa, acababa de terminar de hacer las maletas para irme cuando Chloe llegó con Julian. Investigué lo de la medicación, dijo Chloe con rigidez. Fue un accidente. No tenía nada que ver contigo. No reaccioné. Julian, de pie junto a ella, comenzó a llorar. Ethan, todo es culpa mía. Me equivoqué al hablar e hice que la tía Chloe me malinterpretara. Para compensarte, diseñé personalmente un traje para que lo uses en la boda. Considéralo un regalo de cumpleaños. Finalmente levanté la vista hacia el traje que sostenía, y un recuerdo de mi vida pasada me inundó. Solté una risa fría. ¿Acaso te molestas en tomar medidas cuando diseñas algo? Imposible que me quede bien. En mi vida anterior, la víspera de nuestra boda, Julian me había regalado un traje que él mismo había diseñado. Chloe, sin embargo, devolvió inmediatamente el costoso traje a medida que yo había elegido e insistió en que me pusiera la creación de Julian. Lo ridículo era que su traje era demasiado pequeño y ajustado para que yo pudiera ponérmelo. Pero en mi vida pasada, Chloe me había dicho fríamente, pues come menos. Así que, durante los 2 días previos a la boda, no comí ni bebí nada y terminé desmayándome durante la ceremonia. No iba a ser tan tonta en esta vida. Al oír mis palabras, Julian palideció. Lo siento mucho, dijo, con expresión de terror. Es que, mientras lo diseñaba, no dejaba de imaginar cómo sería si yo fuera el novio, y sin querer, Chloe levantó la cabeza de golpe para mirarlo, con una expresión indescifrable. Julian se tapó la boca rápidamente, como si acabara de darse cuenta de lo que había dicho. El silencio que siguió estaba cargado de incomodidad. Lo rompí con una risa gélida. Bueno, en ese caso, deberías ponértelo. Julian se quedó helado, pero el rostro de Chloe se volvió impasible. ¿De qué hablas? Soy su tía. Una sonrisa sarcástica se dibujó en mis labios. Ya ves, la gente con remordimientos siempre se pone a la defensiva. Bien, dáselo a otra persona entonces, dije, sin insistir. De todas formas, no me lo voy a poner, Chloe frunció el ceño. ¿Qué intentas decir? He sido muy claro desde el principio, dije, mirándola fijamente a los ojos. No quiero casarme contigo. No estaré en la boda mañana. ¿Otra vez te haces la difícil? Empezó a decir con impaciencia, pero se detuvo al encontrarse con mi mirada gélida. Sus ojos se posaron en mi muslo, cubierto de vendajes, y pareció recordar que preferiría apuñalarme antes que dejar que me tocara. Una irritación inexplicable pareció crecer en ella. Ethan, la boda es mañana. Deja de hacer berrinches. Eso fue todo, debió pensar ella. Yo solo estaba haciendo un berrinche porque me había estado ignorando. Pronto lo superaría y volvería a ser el mismo cachorro ansioso, desesperado por casarme con ella. Su mirada se dirigió al traje que Julian sostenía. Esperaba que me exigiera que me matara de hambre para que me quedara bien, igual que la última vez. Pero en cambio, ella dijo, si prefieres el traje que te hiciste a medida, entonces ponte ese. Julian levantó la cabeza de golpe. Tía Chloe. Ella simplemente le dio una palmadita en la cabeza. Está bien. Podrás diseñarle algo más en otra ocasión. El rostro de Julian palideció ligeramente, pero asintió obedientemente. Chloe se marchó con Julian, pero este no tardó en regresar solo. Se plantó frente a mí y fue directo al grano. Ethan, dijo fríamente, ¿viste lo que pasó ayer en el coche, verdad? El chico tímido había desaparecido, reemplazado por alguien con la mirada llena de abierta hostilidad. No respondí directamente a su pregunta. En cambio, le hice otra, ¿te drogaste, verdad? No lo negó. Así es. La tía Chloe siempre me ha querido. Yo solo le estaba dando una excusa para que actuara en consecuencia. Ya veo. En mi vida pasada, nunca estuve seguro de si sus sentimientos hacia él no eran correspondidos. Ahora sé que eran mutuos. Bueno, dije, les deseo felicidad a ambos. Lo decía sinceramente, pero mis palabras parecieron molestarlo. Deja de decir tonterías, Ethan.
Aunque debo admitir que te has vuelto mucho más inteligente que antes, dijo con desdén. Antes la seguías a todas partes como un perrito faldero. Ahora has aprendido a jugar a sus juegos. ¿Crees que negarte a acostarte con ella ayer va a hacer que te vea con otros ojos? Ni lo sueñes. Hoy te voy a enseñar a quien quiere de verdad. Dicho esto, se abalanzó sobre mí, tapándome la nariz y la boca con un paño. Un fuerte olor a químico me llenó los pulmones. Intenté defenderme, pero con la pierna herida, estaba demasiado débil. El personal de la casa ya se había marchado, intuyendo la naturaleza privada de nuestra conversación. Me debatía un instante, y entonces todo se oscureció. Desperté con un calor sofocante. Abrí los ojos y vi fuego por todas partes. Julian estaba tirado en el suelo a mi lado. Lo comprendí todo de golpe. ¿Le prendiste fuego a mi casa?, le grité. ¿Estás loco? Él solo sonrió con sorna. Sigues creyendo que le importas, ¿verdad? Hoy vas a ver cuánto me quiere de verdad. Como si fuera una señal, oí la voz desesperada de Chloe desde abajo. Julián. Julián. ¿Dónde estás? Todo rastro de malicia desapareció de su rostro, reemplazado por puro pánico. Tía Chloe. Estoy aquí. Ayúdame. Un instante después, Chloe irrumpió en la habitación. Se quedó paralizada al verme, pero entonces una brasa que caía chamuscó a Julián, quien dejó escapar un grito de dolor, captando de inmediato su atención. Julián, exclamó, corriendo a su lado y ayudándolo a levantarse. Al pasar junto a mí, dijo rápidamente, Ethan, pondré a Julian a salvo y luego volveré por ti. Y salió apresuradamente de la habitación. Una sonrisa sarcástica se dibujó en mis labios. Ignorando el dolor punzante en la pierna, comencé a gatear hacia la puerta con todas mis fuerzas. No creí ni por un segundo que ella fuera a volver por mí. Tenía que salvarme. Cuando llegué abajo, la planta baja estaba casi completamente consumida por el fuego. Vi a Chloe despejando frenéticamente un camino hacia la puerta, mientras Julian la observaba sin hacer nada. Su expresión se ensombreció al verme. Te dije que me esperaras. Pero no era momento de discutir. Estaba a punto de sacar a Julian cuando él gritó de repente, ¡cuidado! Una pesada viga del techo, devorada por las llamas, se estaba desplomando. El primer trozo se dirigía directamente hacia mí. Ethan, gritó Chloe, palideciendo mientras se acercaba a mí. Pero un segundo después, con un fuerte crujido, otra sección de la viga se desprendió y se precipitó hacia Julian. En esa fracción de segundo, Chloe tomó su decisión. Se giró de golpe y se interpuso entre Julian y su cuerpo, protegiéndolo. La madera en llamas la golpeó en la espalda. Gritó de dolor y su rostro palideció. En ese mismo instante, el otro trozo de la viga se desplomó sobre mí. El dolor me invadió por completo y, aturdida, levanté la vista para ver a los bomberos entrando a toda prisa. Chloe seguía aferrada a Julian, protegiéndolo con un abrazo feroz. Sonreí. Así que, Chloe, tomaste la misma decisión esta vez también. Cuando desperté, estaba en un hospital. Chloe, ya vendada y tratada, estaba sentada junto a mi cama. Cuando vio que estaba despierta, habló con voz tensa. Ya he hablado con el médico. Nuestras heridas no son graves. Ya nos han tratado. No afectarán a la boda de hoy. No podía creer que, incluso ahora, después de todo, todavía pensara que yo quería casarme con ella. Estaba demasiado cansado para discutir. Me acabo de levantar. Me voy. Hoy era el día en que debía partir hacia el proyecto Stardust. No podía llegar tarde. Pero Chloe, suponiendo que simplemente tenía muchas ganas de llegar a la boda, pareció soltar un pequeño suspiro de alivio. Así que, después de todo, seguía deseando casarme con ella. Sintió una extraña sensación de alivio, quizá incluso un atisbo de felicidad. Chloe no comprendía sus propios sentimientos, y la confusión la ponía irritable. Su máscara de frialdad volvió a su sitio. Voy al recinto. Nos vemos allí cuando estés listo. En cuanto se marchó, llamé a mi chofer. ¿Al lugar de la boda, señor?, preguntó. No,
respondí sin dudarlo un instante. Al aeropuerto. Tras recoger mis maletas y encontrarme con mi profesor, vi que mi teléfono estaba repleto de mensajes de Chloe. Ethan, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás en el lugar de la ceremonia? Ya casi es la hora. ¿De verdad quieres casarte o no? Ethan, te doy 10 minutos más. Ven aquí. ¿Ahora? Su paciencia, al parecer, se agotó y empezó a llamarme directamente. Ni siquiera miré la pantalla. Simplemente apagué el teléfono, saqué la tarjeta SIM, la tiré a la basura y subí al avión. Adiós, Chloe. Esta vida es para mí. Mientras tanto, en el lugar de la boda, todos los invitados estaban sentados. La unión de las dos familias más poderosas de Seacrest City era el evento de la temporada, y el salón vibraba de emoción. Sin embargo, entre bastidores reinaba el caos. El rostro del señor Davenport era sombrío. Chloe, ¿has podido contactar con Ethan? La ceremonia empieza en 15 minutos. Si no hay novio, seremos el hazmerreír de toda la ciudad. La expresión de Chloe era sombría mientras volvía a marcar mi número. Esta vez, la respondió una voz fría y automatizada. El número que ha marcado está desconectado. Con un grito de frustración, dejó caer el teléfono sobre la mesa. ¿Qué demonios estaba haciendo Ethan? ¿Acaso no era él quien tanto deseaba esta boda? ¿El que supuestamente la había engañado para casarse con ella? ¿No era ser su esposo el sueño de su vida? ¿Ahora que por fin había llegado el día, donde se había metido? La señora Davenport colgó. Acabo de confirmarlo con el hospital. A Ethan le dieron el alta, pero nunca vino. ¿Será que de verdad no quiere casarse? Cuanto más lo pensaba, más plausible le parecía, y parecía a punto de echarse a llorar. Él dijo que quería cancelarlo. Pensé que simplemente estaba enfadado. Debe ser porque has sido muy fría con él, Chloe. Al final le has roto el corazón. ¿Cómo voy a mirar a la cara a su madre en el más allá? La señora Davenport y mi madre habían sido mejores amigas desde niñas. Tras la temprana muerte de mi madre, la señora Davenport siempre me trató como a su propio hijo, esperando con ilusión el día en que me uniera oficialmente a su familia. Imposible, exclamó Chloe. ¿Cómo era posible que no quisiera casarse conmigo? Pero entonces recordó la noche anterior. Sabía lo potente que era esa droga. Cualquiera en su lugar habría perdido el control y se habría acostado con la primera persona disponible para aliviar sus efectos. Y aún así me resistí. Preferí hacerme daño grave antes que tocarla. Parecía que realmente estaba decidido a cortar todo vínculo con ella. Al pensar en ello, Chloe sintió una extraña punzada en el pecho, como si le faltara un pedazo del corazón, y una oleada de ansiedad la invadió. Iré a su casa a buscarlo, dijo, dándose la vuelta para marcharse. Pero la voz de su padre la detuvo. La mansión Hayes quedó reducida a cenizas anoche. ¿Dónde vas a buscarlo? Chloe se quedó helada. Casi lo había olvidado. El incendio. La casa no era más que un montón de cenizas. ¿Sería porque ella había salvado a Julian primero durante el incendio? ¿Estaría él enfadado por eso? Ese pensamiento solo la agitaba más. Estaba a punto de pensar en otro lugar donde buscarme cuando una de las organizadoras de la boda entró corriendo. El novio ha llegado. Chloe parpadeó y luego suspiró aliviada. Claro, ya lo sabía. La amaba demasiado como para perderme la boda. Solo me hacía el difícil. Un destello de molestia la recorrió. Estaba a punto de echarme la bronca por comportarme de forma tan infantil cuando levantó la vista y vio quién había entrado. Se quedó paralizada. ¿Julián? ¿Qué haces aquí? Entonces vio lo que llevaba puesto y su sorpresa fue aún mayor. ¿Por qué vas vestido así? El novio que acaba de llegar no era yo. Era Julian, con el traje que él mismo había diseñado. Se sonrojó ante su pregunta y bajó la mirada al suelo. Tía Chloe, me enteré de que Ethan no apareció. Con tantos invitados, si no hay novio, toda la ciudad se reirá de la familia Davenport. Así que me puse el traje y vine. Pensé, si Ethan no viene, que sea yo el novio. Déjame casarme contigo, tía Chloe. La miró entonces,
con los ojos brillantes, como si acabara de agotar hasta la última gota de valor. Chloe se quedó sin palabras. Pero la señora Davenport, sin mediar palabra, dio un paso al frente y le dio una fuerte bofetada a Julian. «Inútil vagabundo. ¿Te crees digno de casarte con nuestra Chloe? Ni en tus sueños». La bofetada pareció sacar a Chloe de su estupor. Tiró de Julian detrás de ella, protegiéndolo. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó. Su madre solo sonrió con desdén. «No te hagas la inocente conmigo, Chloe. Dices que solo es un chico al que acogiste, pero cualquiera puede ver que hay algo entre ustedes dos. Dime la verdad. ¿Es este pequeño parásito la razón por la que Ethan canceló la boda?». Los ojos de Chloe se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera hablar, Julian rompió a llorar. «Señora Davenport, si tiene que culpar a alguien, cúlpame a mí. Yo fui quien se enamoró de ella. No pude controlarme. Le rogué que estuviera conmigo. Todo es culpa mía. No tiene nada que ver con la tía Chloe». La señora Davenport parecía a punto de desmayarse. «¿Dormisteis juntos? Os mataré a los dos». «Desvergonzados». Se abalanzó sobre ellos, pero la voz aguda del señor Davenport resonó en la habitación. «Basta». Su esposa se quedó paralizada. El señor Davenport miró a Julian, observándolo durante un largo rato antes de hablar. «Tal como están las cosas, nuestra única opción es que Julian sea el novio». Un brillo especial apareció en los ojos de Julian, pero su esposa gritó: «Cariño, ¿de qué estás hablando? ¿Tienes una solución mejor?», replicó su marido con enfado. «Toda la gente importante de Seacrest City está ahí sentada ahora mismo. Si no hay novio, la familia Davenport se convertirá en el hazmerreír. Si cambiamos al novio, habrá chismes, pero al menos habrá boda. Sin novio, quedamos en ridículo y todos pensarán que Chloe fue plantada en el altar. A estas alturas, si no dejas que Julian se case, ¿dónde más vas a encontrar un novio?». Luego se volvió hacia su hija. «Chloe, ¿qué dices?». Julian la miró con rostro esperanzado, pero Chloe dudó. «Pero Julian es mi pupilo, legalmente». «Eso no importa», dijo su padre con impaciencia. «No son parientes de sangre y nunca fue una adopción formal. Solo has sido su tutor durante unos años. Habrá rumores, pero eso es mejor que convertirse en el hazmerreír de toda la ciudad». Chloe se quedó paralizada. Justo entonces, oyeron la voz del oficiante desde el salón principal, seguida de los aplausos de los invitados. La ceremonia iba a comenzar. Julian la agarró del brazo con ansiedad. «Tía Chloe, ¿qué esperas? Di que sí». Apenas podía contener la emoción. Chloe lo había acogido cuando tenía 10 años y, al principio, la había visto como una anciana a la que respetaba de verdad. Pero al llegar a la adolescencia, se enamoró de ella, de su belleza, sí, pero sobre todo de la inmensa fortuna de la familia Davenport. Percibía que ella también sentía algo por él, pero que lo reprimía debido a su relación de tutela, por supuesto, a su compromiso conmigo. Hoy, todas esas barreras podrían finalmente romperse. Esta era su oportunidad de casarse con ella, y no iba a dejarla escapar. La miró, con los ojos brillantes de ilusión, esperando que dijera que sí, pero en vez de eso, ella miró a su padre. «Papá, no puedo casarme con Julian». El color se le fue del rostro a Julian. Incluso el señor Davenport se sorprendió. «¿Por qué no? Creía que le tenías cariño al chico». Chloe no miró a Julian. Simplemente le habló a su padre con un tono tranquilo y pausado. «Papá, que Julian sea el novio quizás solucione el problema de hoy, pero ¿y mañana? Los Davenport y los Hayes tienen numerosas empresas conjuntas. Y aunque nuestras compañías cuentan con gerentes profesionales, Ethan tiene la última palabra. Puede que hoy no esté aquí, pero ¿de verdad crees que le hará gracia que me case con Julian? ¿Y si solo está haciendo un berrinche y al volver descubre que lo he reemplazado? ¿Qué crees que hará entonces? ¿Y si, enfadado, disuelve todas nuestras sociedades comerciales? Por no mencionar que un cambio de novio a última hora hará que los Davenport parezcan poco fiables. Dañará nuestra reputación». Su análisis tranquilo y lógico convenció a su padre. «Tienes razón», admitió.
¿Pero qué hay de la ceremonia de hoy? Eso es lo fácil, dijo Chloe. ¿No se quemó ayer la mansión Hayes? Simplemente anunciaremos que las heridas que sufrí en el incendio han empeorado y tenemos que posponer la boda. Podemos reprogramarla para el mes que viene. Los ojos de su madre se iluminaron. Sí, cariño, eso es perfecto. Créeme, conozco a Ethan de toda la vida. Jamás se daría por vencido con Chloe. Eso convenció al señor Davenport. De acuerdo. Lo haremos a tu manera. Sus padres salieron rápidamente a saludar a los invitados. Solo entonces Chloe se volvió hacia Julian. Al ver sus ojos rojos y llenos de lágrimas, sintió una punzada de lástima. Julián, comenzó a decir en voz baja. Él la miró fijamente. Tía Chloe, ¿de verdad te casas con Ethan solo por los asuntos entre vuestras familias? Le tembló un ojo. Claro que sí. ¿Qué otra razón podría haber? Pensé que tal vez te habías enamorado de él, dijo en voz baja. ¿Cómo es posible? Replicó ella al instante. Julian esbozó una débil sonrisa. Me alegro, entonces. Inconscientemente, Chloe apretó los puños, clavándose las uñas pintadas en las palmas. Sí, eso era todo. Solo se casaba conmigo por el bien del negocio familiar y la promesa que sus padres habían hecho. Esa era la única razón. Tras el aplazamiento oficial de la boda, Chloe se puso inmediatamente a buscarme. Visitó varias oficinas de la corporación Hayes sin éxito y finalmente acabó en la universidad donde yo realizaba mi investigación. A diferencia de la mayoría de los herederos, no me interesaban la administración de empresas, los coches deportivos ni los relojes caros. Mi pasión era la investigación aeroespacial. Tras obtener mi licenciatura, pasé directamente a un programa de maestría, dejando el negocio familiar en manos de gerentes profesionales para poder quedarme en la universidad como investigador después de graduarme. Chloe siempre había menospreciado mi carrera. El sueldo era bajo y no aportaba nada al negocio familiar. Ella ya había decidido que, una vez casados, me haría renunciar. Cuando llegó a la universidad, encontró a mi profesor y le preguntó directamente si me había visto. El profesor pareció sorprendido. Ethan ya se ha ido. ¿No lo sabías? Chloe se quedó perpleja. ¿Se fue? ¿A dónde fue? Se fue a participar en un proyecto de investigación aeroespacial. Se fue esta mañana. Chloe se quedó allí, atónita. ¿Así que me iba de viaje de negocios solo para evitar la boda? Un destello de molestia la recorrió. Mi temperamento, sin duda, estaba empeorando. Cuando vuelve, exigió. Mi profesor sabía quién era ella, por supuesto, y que estábamos comprometidos. Sus preguntas parecían confundirlo. ¿No te lo contó Ethan? Se ha unido a un proyecto de investigación clasificado de alto secreto, de nivel 1. No hay una fecha de regreso definitiva. La estimación conservadora es de al menos 10 años. 10 años. Chloe palideció. Mientras tanto, en el Centro de Investigación Aeroespacial de Nevada, aterrizó un helicóptero privado. Al bajar, un investigador principal me recibió. Hola, dijo. Soy la doctora Lena Frost. Seré su supervisora aquí. Me acompañó a mi residencia, me explicó la distribución del edificio y luego me preguntó, he leído tu expediente. Eres el heredero de la fortuna Hayes. ¿Un auténtico niño rico? La vida aquí es bastante espartana. ¿Estás seguro de que podrás adaptarte? Sonreí. Estaré bien. Una vida sencilla es buena. Al fin y al cabo, estamos aquí para investigar. Eso pareció complacerla. Sonrió y me tendió la mano. Bienvenido al proyecto Stardust. Le estreché la mano, sintiendo como el sueño que se había hecho añicos en mi vida pasada por fin comenzaba a sanar. De vuelta en Seacrest City, Chloe ni siquiera recordaba el camino a casa. Entró por la puerta aturdida, y su madre corrió inmediatamente a su lado. ¿Lo encontraste? Preguntó Chloe, volviendo en sí de golpe. Ha ido a un centro de investigación aeroespacial. Un centro de investigación, repitió su madre, confundida. ¿Es un viaje de negocios? ¿Cuánto tiempo durará?
Chloe apretó los puños a los costados. Mínimo 10 años, dijo, y cada palabra pareció exigirle un esfuerzo titánico. O puede que no vuelva jamás. ¿Que no vuelva jamás? El rostro de su madre palideció. Entonces, pareció ocurrírsele algo. Con razón, murmuró. ¿Con razón qué?, preguntó Chloe. Hace tiempo supe que estaba haciendo que su gerente firmara contratos a largo plazo y que había depositado una parte importante de su patrimonio en un fideicomiso. Supuse que todo era para prepararse para la boda. Jamás imaginé que fuera porque planeaba irse para siempre. Chloe espetó, con la voz cargada de ira. ¿Y no se te ocurrió mencionarlo antes? La ira de su madre se encendió aún más. Debería ser yo quien te hiciera las preguntas. ¿Por qué Ethan se iría así sin más? Te adoraba. Que de repente estuviera tan decidido a cancelar la boda, a irse tan lejos. ¿Qué le hiciste, Chloe? Chloe abrió la boca para replicar, pero las palabras no le salían. Los sucesos de los últimos días volvieron a su mente de golpe. La forma en que me había humillado tras aceptar el matrimonio. La forma en que había luchado conmigo por la escultura de mi madre, solo para que Julian la rompiera. La forma en que me había culpado inmediatamente cuando drogaron a Julian, e incluso me había drogado a mí también como una especie de retorcida venganza. Y el incendio donde lo eligió a él y me dejó morir. Ahora, al oír la pregunta de su madre, se vio obligada a afrontarlo todo. Dejando de lado por un momento los años de abandono, solo en los últimos días me había herido profundamente tantas veces. Se dio la vuelta y salió por la puerta. ¿A dónde vas?, le gritó su madre. Chloe estaba pálida, pero su voz era firme. Voy a traerlo de vuelta. Chloe regresó directamente a la universidad y encontró a mi profesor. Profesora, dijo sin rodeos. Necesito la información de contacto del centro de investigación donde trabaja Ethan. Voy a traerlo a casa. El profesor la miró atónito. Señorita, debe estar usted equivocada. Este es un proyecto de importancia nacional, no un campamento de verano. Cada investigador fue seleccionado cuidadosamente. No se puede elegir a cualquiera al azar. Chloe, generalmente tan serena, sintió una oleada de frustración y su voz se volvió cortante. Profesor, no entiende la situación. Él no quiere estar ahí. Discutimos hace unos días y solo aceptó el trabajo para fastidiarme. Fue una decisión impulsiva. Sí, incluso ahora, ella estaba convencida de que todo había sido una reacción impulsiva a sus recientes peleas. Se arrepentirá en unos días. Continuó, eso solo entorpecerá el proyecto. Es mejor para todos si lo traigo de vuelta ahora. El profesor la miró, aún más confundido. No, creo que te equivocas. Ethan no decidió unirse a este proyecto de la noche a la mañana. Ahora le tocaba a Chloe quedarse atónita. Chloe salió de la universidad aturdida, con las palabras del profesor resonando en su cabeza. Ethan nos llamó la semana pasada para hablar de este proyecto. Estaba muy insistente. Lo confirmamos con él varias veces. Definitivamente no fue una decisión impulsiva. Chloe se detuvo. La semana pasada, justo después de que aceptara casarse conmigo. Era cierto. Le dije entonces que quería cancelarlo, pero ella lo interpretó como otra amenaza vacía, dicha en un arrebato de ira. Ella nunca se imaginó que hablaba en serio. Que mientras terminaba nuestra relación, también hacía planes para irme. ¿Pero por qué? Eso fue antes de la subasta, antes de drogarme, antes del incendio. ¿Por qué había estado tan decidido a dejarla entonces? Ella no lo entendía. Llegó a casa aturdida y se sorprendió al encontrar a su padre en la sala, con expresión de satisfacción. Chloe, has vuelto. Tengo buenas noticias. He solucionado lo de la boda. Chloe levantó la cabeza de golpe, sintiendo una oleada de esperanza. ¿Encontraste a Ethan? Pero su padre negó con la cabeza. Claro que no. He hecho averiguaciones. Está trabajando en un proyecto clasificado de alto nivel. No se permite ningún contacto externo. Es completamente incomunicado. Sus hombros se desplomaron derrotados. Pero su padre continuó alegremente,
Pero no importa que no podamos encontrar a Ethan. Ya hablé con su primo. Al fin y al cabo, es un Hayes. Aceptó sustituir a Ethan en la boda. La alianza con la familia Hayes se mantendrá. Ya hablé con él y aceptó. Después de todo, no seremos el hazmerreír de Seacrest City. No. Chloe levantó la cabeza de golpe, con expresión horrorizada. Estoy comprometida con Ethan. ¿Cómo puedes simplemente reemplazarlo? ¿Y no te preocupa que se enfurezca cuando se entere y cancele todos nuestros negocios? ¿De qué estás hablando? Preguntó su padre, frunciendo el ceño. Ethan se ha marchado para un proyecto a largo plazo. Ha dejado claro que quiere romper el compromiso. Ha perdido la esperanza contigo. ¿Por qué le importaría con quién te casas? No volverá en 10 o 20 años, y ya ha delegado el control de su empresa. No está en posición de interferir. En resumen, todas esas preocupaciones que planteaste antes de la boda ya no son un problema. Nuestro único problema restante es evitar que se piense que los Davenport rompieron el compromiso. Casarse con otra Hayes es la solución perfecta. Demostrará a todos que nuestra familia honra sus compromisos. Todos nuestros problemas están resueltos. Chloe, ¿de qué podrías estar preocupada todavía? Inconscientemente, Chloe apretó los puños con fuerza. Miró fijamente al vacío. Tenía razón, ella lo sabía. Todas las cuestiones prácticas se habían resuelto. Lo único que tenía que hacer era casarse con mi primo. Ella no me amaba, así que ¿qué más daba si se casaba conmigo o con otro Hayes? Debería haberle sido lo mismo. Entonces, ¿por qué sentía tanta resistencia? ¿Por qué le dolía el corazón como si le hubieran arrancado un pedazo? No puedo casarme con el primo de Ethan, dijo. No entendía por qué, solo repetía las palabras mecánicamente. No puedo más. Su padre estaba a punto de estallar, pero su madre, que hasta entonces había permanecido en silencio, le puso una mano en el brazo. Miró a su hija. Chloe, a estas alturas, nos da igual con quién te cases. Con el primo de Ethan, incluso con Julian, lo aceptaríamos. Solo quiero preguntarte una cosa, dijo, mirando fijamente a los ojos de su hija. ¿Tu insistencia en casarte con Ethan se debe solo a la promesa y la alianza comercial? ¿O es porque lo amas? Claro que es porque. Empezó Chloe, pero las palabras se le atragantaron. Porque si solo se tratara de promesas y negocios, ya habría aceptado el plan de su padre. Su madre suspiró suavemente, con una mirada comprensiva. Chloe, ahora que se ha ido, ¿no crees que es hora de que seas sincera contigo misma? ¿Es que de verdad no lo quieres, o que simplemente has tenido demasiado miedo de admitir que sí? Chloe no recordaba haber salido de casa. La pregunta de su madre resonaba en su mente. Apretó los puños con fuerza. No, ¿cómo podría amarme? A quien amaba era a Julian. Tenía que encontrar a Julian. Todo el caos reciente debía de haberla confundido. En cuanto lo viera, recordaría a quien amaba de verdad. Llamó a su asistente y se enteró de que Julian estaba en un karaoke con unos amigos. Fue enseguida, pero al llegar a la puerta de su reservado, oyó la voz de uno de sus amigos desde dentro. Así que, Julian, ¿estabas tan seguro de que te ibas a casar con la heredera Davenport? ¿Lo conseguiste o qué? La mano de Chloe, que se disponía a abrir la puerta, se quedó paralizada. Incrédula, miró por la pequeña ventana de la puerta. Julian estaba en el centro de un grupo de amigos. Su habitual expresión patética e inocente había sido reemplazada por una de puro orgullo arrogante. Claro que lo conseguí. ¿No se han enterado? Su exprometido, Ethan, se ha fugado a un laboratorio aeroespacial. No volverá en 10, tal vez 20 años. Los demás chicos lo vitorearon. Julián, eres el mejor. La alianza entre Hayes y Davenport era férrea, y aún así la rompiste. ¿Tienes que decirnos cómo conseguiste que Ethan se rindiera y se marchara? La sonrisa de Julian se ensanchó. Costó mucho trabajo. Para empezar, la única razón por la que aceptó la boda fue porque la drogué, lo que provocó que se acostara con Ethan mientras estaba desorientada. Fuera de la puerta, las pupilas de Chloe se contrajeron.
La noche que dormimos juntos, le dije que solo estábamos borrachos, pero ella siempre supo que había algo más. Ella suponía que yo la había drogado para obligarla a casarse conmigo. Tenía algo de razón. La habían drogado, pero no yo. Había sido Julian. ¿Pero por qué haría algo así? Chloe no lo entendía, y al parecer sus amigos tampoco. No lo entiendo, tío. ¿Acaso no la estabas obligando a casarse con Ethan? ¿Por qué harías eso? Julian sonrió con una mirada astuta. Ahí te equivocas. La alianza Davenport-Tallis es demasiado fuerte. Ese matrimonio iba a ocurrir tarde o temprano. Aunque no se casara con él ahora, tendría que hacerlo más adelante. Así que decidí aprovechar la oportunidad para hacerle creer que Ethan la había engañado, para que lo odiara por completo. Fuera de la puerta, Chloe no podía creer lo que oía. ¿Acaso aquel hombre manipulador y astuto era realmente el dulce e inocente Julian que ella creía conocer? Dentro de la habitación, sus amigos lo vitoreaban. La sonrisa de Julian se volvió aún más blanca, y aquello era solo el principio. Luego, en la subasta, fingí querer la escultura de su madre, hice que la tía Chloe pagara una fortuna por ella y, sin querer, la rompí. Después, en su fiesta de cumpleaños, me drogué para que se acostara conmigo. Sabía que, una vez que cruzáramos esa línea, jamás podría dejarme en paz. Pero eso no bastaba. Tenía que hacerle creer que Ethan me había drogado, para que lo odiara aún más. Aunque no esperaba que se volviera más listo. Hacerse daño de esa manera para demostrar su inocencia fue una buena jugada. Aquel montaje no funcionó, pero daba igual. Simplemente pasé al siguiente plan. Incendié la mansión Hayes, y al final, ¿a quién salvó? A mí. Eso hizo que Ethan la dejara en paz definitivamente. Ja, ja, ja. Fuera de la puerta, el último rastro de color había desaparecido del rostro de Chloe. No podía creer que todo lo sucedido, cada incidente, hubiera sido orquestado por Julian. Dentro, Julian seguía regodeándose. Ja, ja. Hice todo eso solo para que Ethan se rindiera con ella, para que se fuera por su propia voluntad. Y de hecho funcionó. Ja, ja, ja. El idiota metió el rabo entre las piernas y salió corriendo. Ahora estoy en el puesto del yerno de Davenport. Estaba prácticamente exultante cuando, de repente, ¡pum!, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Al ver a la mujer allí de pie, con el rostro convertido en una máscara de furia gélida, la sonrisa triunfante de Julian se congeló en su cara. El color se le fue de las mejillas. Tía Chloe. Intentó a toda prisa volver a ponerse su máscara de inocente y patética, pero ya era demasiado tarde. Chloe cruzó la habitación a grandes zancadas y le dio una fuerte bofetada. Sus amigos, aterrorizados, se dispersaron y huyeron, dejándolos solos a ellos dos en la habitación. Julian, dijo Chloe con voz sibilante y amenazante. Me has tomado por tonta durante todos estos años. Recordaba la primera vez que lo conoció. Su madre acababa de fallecer y él la miró con los ojos enrojecidos, preguntándole dónde estaba su mamá. La culpa y la compasión la abrumaron, y juró cuidarlo el resto de su vida. Al principio, solo se trataba de sentido del deber y compasión. Pero al crecer, se convirtió en un joven como ningún otro que ella hubiera conocido. Los chicos de su círculo social eran todos arrogantes y creídos, con sus coches de lujo y relojes caros. Pero Julian siempre había sido tan tímido, tan humilde, siempre actuando como si no mereciera nada bueno. Esa vulnerabilidad le había provocado una profunda tristeza, y ella había confundido esa tristeza con amor. Pero ahora, al ver su verdadero rostro, solo sentía la fría y dura ira de la traición. No sintió desilusión, ni decepción. ¿Por qué? Si de verdad lo hubiera amado, ¿no estaría desconsolada? En cambio, la única vez que sintió ese dolor sofocante y desgarrador fue cuando pensó en mí. Pensó en mi rostro pálido y afligido cuando él destrozó la escultura de mi madre. Pensó en mí, drogado y desesperado, prefiriendo apuñalarme antes que tocarla. Pensó en mi expresión en el fuego, una expresión de serena resignación, como si no hubiera esperado menos de ella. Sintió que no podía respirar. Toda su rabia, su culpa, su confusión, todo se concentraba en el chico que tenía delante. En ese momento,
quiso matarlo. Él debió de notarlo porque, por primera vez, pareció genuinamente aterrorizado. Tía Chloe, tartamudeó. Por favor, por el bien de mi madre. La sola mención de su madre pareció romper el hechizo. La furia asesina en sus ojos se apagó. Julián, dijo. Su voz era tan fría y distante como la de un extraño. Cualquier deuda que tuviera con tu madre, la he saldado con creces en estos últimos años. A partir de este momento, tú y yo no significamos nada el uno para el otro. Ella se dio la vuelta y se marchó, y aunque él gritó su nombre a sus espaldas, ella no volvió la vista atrás. Chloe llegó corriendo a casa y encontró el salón lleno de cajas y bolsas. Frunció el ceño. ¿Qué es todo esto? La expresión de su madre era neutra. Ethan me mandó algunas cosas hace un tiempo. Recién ahora estoy organizándolas y mientras lo hacía, encontré todas esas cosas que habías tirado en el sótano. Pensé que tal vez te interesaría verlas. Chloe se quedó mirando los dos montones de objetos en el suelo, momentáneamente atónita. El primer montón era el que acababa de enviarle. Todos los regalos que me había hecho a lo largo de los años. Ni siquiera reconoció la mayoría, pues eran cosas que su asistente le había comprado al azar. Su expresión se ensombreció. ¿De verdad pensaba devolvérselo todo, incluso antes de irme? Su mirada se dirigió entonces al segundo montón. Ella los reconoció. Eran los regalos que yo le había dado. Recordó entonces cuánto me gustaba darle regalos. Para su cumpleaños, para aniversarios, para cualquier festividad imaginable. Le molestaba tanto que, al final, dejó incluso de abrirlas, simplemente las tiraba a un trastero en el sótano. Y ahora, su madre las había sacado todas. Aturdida, comenzó a abrir las cajas polvorientas, una a una. Un amuleto de la suerte para sus exámenes de ingreso a la universidad, de un templo que recordaba era famoso por su efectividad, pero que requería esperar en fila durante toda la noche, más de 10 horas. El bolso de diseñador que había querido para su cumpleaños el año pasado, uno que solo se podía comprar directamente al diseñador. Y desde el mes pasado, el acuerdo de transferencia de acciones de la empresa de medios que había mencionado casualmente que quería adquirir. Al parecer yo me encargué de negociarlo por ella. Tantos regalos, cada uno con tanto cariño y dedicación. Y ni siquiera se molestó en abrirlos. Un dolor punzante, como un desgarro físico, le atravesó el pecho. ¿Qué había hecho? Había arrebatado el corazón de un hombre que la amaba profundamente y lo había aplastado bajo su talón, mientras atesoraba a un mentiroso y un manipulador. Temblorosa, su mirada se posó en la última bolsa de regalo. Su expresión se iluminó con una repentina esperanza. Recordaba esta. Era la que le había dado hacía apenas unos días. Si de verdad hubiera planeado abandonarla desde el principio, ¿por qué le habría dado un regalo? Se aferró a esa idea como una náufraga a un trozo de madera y abrió la bolsa de un tirón. Pero al ver lo que había dentro, se quedó paralizada. Era la reliquia familiar de los Davenport. El colgante de jade. No había sido un regalo en absoluto. Había sido mi forma de devolver nuestro símbolo de compromiso. Había intentado romper todo vínculo con ella, de forma completa e irrevocable. Aquella última y desesperada esperanza que aún albergaba se hizo añicos. El mundo se oscureció. Chloe. Chloe tuvo fiebre alta. El médico dijo que probablemente se debió a un gran estrés emocional. Permaneció inconsciente durante 3 días y 3 noches. En su delirio, murmuraba nombres. A veces el de Julian, a veces el mío. Sus padres estaban desesperados de preocupación. Después de 3 días, finalmente recuperó la consciencia. Su madre corrió a su lado. Chloe, por fin despertaste. Estuviste inconsciente 3 días. Me diste un susto de muerte. Pero al mirar a su hija, se dio cuenta de que algo era diferente. La mirada de Chloe no era la misma. Era como si fuera otra persona. Un escalofrío de miedo la recorrió. Chloe, no me asustes. ¿Estás bien? Chloe pareció reaccionar entonces, y su expresión se suavizó, volviéndose más familiar. Pero aún había una mirada extraña y compleja en sus ojos. Mamá, tuve un sueño, dijo en voz baja.
En mi sueño, Ethan y yo estábamos casados, y yo me portaba fatal con él. Al oír esto, a su madre se le volvieron a llenar los ojos de lágrimas. «Ay, hija mía, ¿por qué te torturas así?» Ethan te adoraba, dijo con la voz quebrada por la emoción. No lo valoraste, y ahora que se ha ido, su recuerdo te atormenta. Pero por muchos sueños que tengas, Chloe, él no va a volver. Chloe frunció el ceño. Sabía que no era solo un sueño nacido de la añoranza. Fue demasiado extraño, demasiado vívido, se sintió real como si de verdad hubiera sucedido. En el sueño, también habíamos estado comprometidos desde la infancia. Pero en esa versión de los hechos, yo no había ido a la instalación aeroespacial. Me quedé y nos casamos como estaba previsto. Y en el sueño, ella nunca descubrió la verdadera naturaleza de Julian, ni tampoco reconoció sus propios sentimientos hacia mí. Había sido una esposa terrible. En 20 años de matrimonio, jamás me había comprado un solo regalo, nunca me había invitado a salir y trataba nuestra relación íntima como una obligación. Solo después de suplicarle en mi 35º cumpleaños accedió a estar conmigo una vez al mes. Y durante todo ese tiempo, siguió suspirando por Julian. Aunque nunca le había sido infiel, le había dado todo el amor y el cariño que me correspondían a mí. Su matrimonio vacío y sin amor se prolongó durante más de 20 años. Entonces, cuando tenía 55 años, un gran desastre azotó su empresa farmacéutica. El accidente, como se supo después, fue indirectamente culpa de Julian. Para entonces, estaba casado con una mujer de una familia acomodada. La soñadora Chloe, aunque consumida por los celos, había brindado a la familia de la mujer numerosas oportunidades de negocio, todo para asegurar que Julian viviera cómodamente. Pero habían sido incompetentes. Un simple error de fabricación había provocado la contaminación de un lote de medicamentos, que había causado la muerte de decenas de personas. Chloe había estado trabajando sin descanso para gestionar las consecuencias. En medio de todo esto, Julian la llamó una noche, quejándose de que se sentía mal y de que su esposa estaba de viaje. Le pidió que fuera a su casa. Y la Chloe soñada, aún tan enamorada de él, condujo en medio de una ventisca en plena noche para estar con él. Pero las carreteras estaban heladas y ella estaba agotada. Había tenido un accidente de coche. La Chloe del sueño había muerto esa noche a los 55 años. Pero, extrañamente, aunque su cuerpo estaba muerto, su conciencia perduró. Pudo ver lo que sucedió después de su muerte. Me vio finalmente encontrar el álbum de fotos que guardaba bajo llave en su caja fuerte. Estaba repleta de fotos de Julian, su graduación de bachillerato, sus años universitarios, cada cumpleaños, cada lugar que habían visitado juntos. Había documentado meticulosamente y atesorado cada momento. En sus sueños, al ver ese álbum, por fin comprendió la profundidad de sus sentimientos hacia él. Y no solo eso, antes de morir, había redactado un testamento, dejándole toda su fortuna a Julian. Esto no la sorprendió. Su plan era hacer lo mismo, redactar un testamento inmediatamente después de nuestra boda, dejándole todo a él. Sentía que, puesto que no podía ofrecerle una vida a su lado, lo mínimo que podía hacer era darle su dinero. Por eso me mintió sobre la necesidad de una vasectomía, por eso estaba tan decidida a no tener hijos conmigo. Y en el sueño, eso fue precisamente lo que hizo. 20 años de matrimonio, sin hijos y una herencia que fue entera para él. A mí me había dejado solo la montaña de deudas del escándalo de su empresa, que, como su marido, ahora me pertenecía legalmente. Con la fortuna de mi familia, podría haberlo pagado fácilmente. Pero la familia de la víctima no lo sabía. Dieron por sentado que, sin su herencia, yo no podría pagar. Y así, en su dolor y rabia, me apuñalaron hasta la muerte. El horror de todo aquello la despertó de golpe. Por un instante, estuvo desorientada, sin saber si era la Chloe de este mundo o la del sueño. Sus emociones eran un torbellino. Su primera sensación fue de alivio. En este mundo, yo seguía viva. No me habían asesinado por su culpa. Pero entonces, el alivio se transformó en un dolor sofocante. En este mundo, aunque seguía vivo, me encontraba en un lugar al que ella jamás podría llegar. La Chloe de su sueño, con todos sus defectos, al menos me había tenido durante 20 años. Pero ella,
la verdadera, me había perdido por completo. El solo pensarlo me causaba un dolor físico, convirtiendo cada respiración en una lucha. Al ver la angustia de su hija, la señora Davenport se alarmó. «Chloe, ¿qué te pasa? ¿Te duele algo? ¿Debo llamar al médico?» Chloe la miró, con los ojos enrojecidos, y con voz entrecortada, logró articular: «Mamá, creo que estoy enamorada de Ethan». Al pronunciar esas palabras, sintió que un gran peso en su pecho por fin se disipaba. Por fin estaba lista para admitirlo, para afrontar sus propios sentimientos hacia mí. Su madre se quedó atónita por un instante. Entonces ella también se echó a llorar. «Sí», sollozó. «Lo sé desde hace mucho tiempo. Dicen que una madre conoce mejor que nadie a su hija. Vi lo que sentías por Ethan cuando eras solo una niña. Nunca entendí por qué te negabas a admitirlo, ni siquiera ante ti misma. Pero yo sabía que lo amabas, y por eso siempre insistí en que estuvieran juntos. ¿De verdad creías que obligaría a mi propia hija a un matrimonio sin amor, solo para cumplir una promesa a un amigo muerto? ¡Ay, qué ingenua eres! Si lo amabas, ¿por qué no lo admitiste antes? ¿Por qué no lo trataste mejor? ¿Por qué tuviste que lastimarlo tanto, hasta el punto de que se fuera con el corazón destrozado, para que finalmente te dieras cuenta de tus propios sentimientos?» Chloe se quedó allí, en un silencio atónito. Siempre se había enorgullecido de su inteligencia, de su capacidad para analizar a sus rivales comerciales, para comprender sus estrategias y motivaciones. Sin embargo, había estado completamente ciega a sus propios sentimientos. ¿Por qué? Tal vez solo fuera rebeldía. Me conocía de toda la vida. Éramos novios desde la infancia. De niña, era tan cariñosa conmigo, siempre queriendo que yo fuera el papá cuando jugábamos a las casitas. ¿Cuándo había cambiado eso? Ah, sí, fue el año en que ella estaba en la preparatoria, el año en que murió mi madre. Su madre, de repente, insistió en formalizar nuestro compromiso, en convertirnos en una familia de verdad. Y por aquel entonces, Chloe discutía acaloradamente con sus padres sobre qué carrera universitaria elegir. Querían que estudiara finanzas para prepararla para hacerse cargo del negocio familiar. Pero su sueño era ser diseñadora de moda. Al final, cedió a la presión y eligió una carrera que odiaba. Pero aquella chispa de rebeldía nunca se había extinguido. Y cuando sus padres intentaron concertarle un matrimonio, aquella chispa se convirtió en un incendio voraz. ¿Por qué tenían que controlar su carrera y su matrimonio? En su rebeldía, empezó a tratarme mal, como si ser cruel conmigo fuera una forma de rebelarse contra ellos. Y entonces, casi al final de la universidad, conoció a Julian. Era mi completo opuesto. Estaba segura de su inocencia. Yo era segura de mí misma, el tímido. Yo era la heredera privilegiada, él el huérfano sin un centavo. Ese marcado contraste la había atraído hacia él. Era como si ser amable con él fuera una forma de demostrar que yo no era su tipo, que se veía obligada a casarse conmigo. Ni siquiera se había dado cuenta de lo atrapada que estaba por su propia lógica retorcida, de cómo la había llevado a tomar todas las decisiones equivocadas. Y ahora, por fin había comprendido que Julian no era el chico inocente que ella había imaginado. Pero incluso si lo hubiera sido, ahora sabía que nunca lo había amado de verdad. Sus sentimientos hacia él habían sido un 30% de lástima y un 70% de rebeldía. A quien había amado, en el fondo, desde siempre, era a mí. Al fin y al cabo, ahora ella controlaba el negocio familiar y tomaba las decisiones. Si de verdad no hubiera querido casarse conmigo, podría haber desobedecido a sus padres. Pero se aferró al matrimonio, usando el cumplimiento de su promesa como excusa. La verdad era que ella me amaba. Y ahora que por fin lo comprendía, era demasiado tarde. Su madre aún hablaba. Su voz se quebró por las lágrimas. Ya es demasiado tarde. Ese proyecto suyo. 10, 20 años. Ustedes dos perdieron su oportunidad. Lo pasado, pasado está. A todos nos rompen el corazón alguna vez. Hay que seguir adelante. Encuentra a alguien con quien puedas ser feliz de verdad. Un temblor recorrió el cuerpo de Chloe. Levantó la vista, con los ojos llameantes. No. No lo dejaré ir.
Su madre se quedó atónita. Vio la feroz determinación en los ojos de su hija. Apretó los puños con fuerza. Lo recuperaré, dijo Chloe con voz firme. Mientras esté en este mundo, lo encontraré. No me importa a dónde tenga que ir. En ese momento, todo le quedó claro. Comparada con el sueño, donde ambos habían muerto trágicamente tras 20 años de un matrimonio miserable y sin amor, esta realidad, por dolorosa que fuera, aún ofrecía un atisbo de esperanza. ¿Y qué si me hubiera ido? Seguía vivo. Todavía podía recuperarme. Y tenía que creer que, después de haberla amado durante tanto tiempo, no podía haberla abandonado por completo. Me había herido tanto que necesitaba alejarme un tiempo. Ahora conocía sus propios sentimientos. Si tan solo pudiera demostrármelo, si tan solo pudiera probar su amor, seguramente podrían reencontrarse. Su madre la miró horrorizada. Hija, ¿qué estás diciendo? Está en un proyecto gubernamental ultrasecreto. ¿Cómo pudiste encontrarlo? Pero la expresión de Chloe era serena. Siempre hay una solución. Y si no lo encuentro, esperaré. 10 años. 20 años. Esperaré el tiempo que haga falta. ¿Qué? Susurró su madre, atónita y sin palabras. Pero al ver la firmeza inquebrantable en el rostro de su hija, supo que nada de lo que dijera la haría cambiar de opinión. La joven a la que antes podían controlar ya no existía. En su lugar, se alzaba una mujer que por fin había alcanzado la plenitud de su ser. Ni ella ni su marido podían convencerla ahora. Chloe se puso manos a la obra de inmediato. El día que le dieron el alta del hospital, empezó a mover influencias, intentando averiguar a qué proyecto, a qué centro me habían enviado. Pero el proyecto era demasiado secreto. A pesar de todos sus contactos, no logró llegar a ningún punto muerto. Así que cambió de táctica. Comenzó a invertir fuertemente en diversos proyectos aeroespaciales. Estos solían ser iniciativas gubernamentales. Pero con suficiente financiación, entidades privadas podían unirse como inversores o donantes. Y Chloe invirtió una fortuna en ellas, una cantidad asombrosa sin importarle el costo. Estaba preparando el terreno, convencida de que algún día sus inversiones la llevarían hasta mí. La versión oficial tras la boda cancelada fue que yo estaba lesionado y que la ceremonia se pospuso un mes. Pero cuando pasó ese mes y seguía sin aparecer por ningún lado, empezaron las preguntas. Finalmente, sus padres tuvieron que admitir la verdad, yo había roto el compromiso. La noticia causó un escándalo. Todos daban por hecho que los Davenport encontrarían rápidamente un nuevo marido para su hija. Pero entonces, para sorpresa de todos, Chloe hizo un anuncio público. Iba a esperarme. No me dijo a dónde había ido, solo que estaba estudiando en el extranjero y que esperaría mi regreso. Una rica heredera declarando públicamente su devoción. Era el tipo de historia que a la gente le encantaba contar. Los Hayes y los Davenport eran familias prominentes, y Chloe y yo éramos consideradas bastante atractivas. Ya teníamos cierta popularidad en las redes sociales. La declaración pública de amor de Chloe se hizo viral, siendo tendencia en Twitter durante días. Mientras tanto, en la planta aeroespacial de Nevada. Oigan, ¿vieron esto en internet? Una heredera llamada Chloe Davenport acaba de anunciar públicamente que está esperando a que su prometido regrese de estudiar en el extranjero. ¡Guau! Yo también lo vi. Pero yo creía que no lo soportaba. Recuerdo haber leído que, para su cumpleaños, él compró un montón de vallas publicitarias digitales para felicitarla. Y cuando un periodista le preguntó al respecto, ella simplemente dijo que era un derroche de dinero sin sentido. Sí, ¿cómo se llamaba? Ethan Hayes, creo. Mientras hablaban, los investigadores me miraron de reojo, yo estaba sentado en silencio al final de la mesa, con la cabeza gacha. Oye, Ethan, ese tipo se llama igual que tú. El mismo apellido y todo. Mi mano, que sostenía el tenedor, se quedó paralizada. La vida en las instalaciones era de aislamiento y teníamos prohibido contactar con el exterior para evitar filtraciones de seguridad. Pero no es que nos hubieran inhabilitado completamente el Internet. Sin algún tipo de entretenimiento básico, la moral se desplomaría.
Así que nos permitieron leer las noticias e incluso hacer pedidos por Internet. No nos permitían enviar nada por correo, y todos nuestros paquetes se enviaban a una dirección central para ser inspeccionados antes de entregárnoslos. Así que sí, había visto la noticia sobre la gran declaración romántica de Chloe. Mis compañeros me miraban con curiosidad. Sabes, Ethan, la partida de su prometido coincide casi con tu llegada. Solo que él se fue a estudiar al extranjero y tú viniste aquí. Sí, si no te conociera, casi pensaría que eres tú, bromeó otro. Todos se rieron. Forcé una sonrisa. El mundo es muy grande. Mucha gente con el mismo nombre. Aquí en las instalaciones, no éramos especialmente cercanos. Así que, aparte de mi supervisor, que había visto mi expediente y conocía mis antecedentes, ninguno de mis compañeros sabía que yo era el heredero de la fortuna Haas. Jamás lo hubieran imaginado. Al fin y al cabo, en su opinión, ¿qué niño rico renunciaría a una vida de lujo para trabajar en un sitio así? Así que aceptaron mi explicación sin rechistar y volvieron a sus chismorreos. Más tarde esa noche, mientras mi supervisora y yo cotejábamos algunos datos, finalmente sacó el tema. Ethan, dijo con dulzura, nunca has hablado de ello, pero intuyo que viniste aquí porque tu prometido te rompió el corazón. Parece que ahora se da cuenta de su error. ¿Has pensado en volver? Dudó un instante antes de añadir, sé que la norma es que nadie se vaya hasta que el proyecto esté terminado, pero se pueden hacer excepciones si las solicitas. Pero respondí sin dudar un instante. No me voy. La miré y dije con calma, quizás ahora se arrepienta, pero eso no importa. No vine aquí para hacerla daño ni para esconderme de ella. Vine aquí para perseguir mi sueño. Era cierto. Había visto sus declaraciones públicas, pero no significaban nada para mí. ¿Y que si esta versión de Chloe por fin se había dado cuenta de que me amaba? ¿Y que si cada palabra que decía era sincera? Un amor que llega demasiado tarde no vale nada. Ningún arrepentimiento podría cambiar el dolor que me causó en esta vida ni borrar los recuerdos de la anterior. No iba a renunciar a nada más por ella. Vine aquí por mi sueño, no por nadie más. Esta vida la vivo para mí. Me miró un instante y luego asintió, algo avergonzada. Tienes razón. Estaba siendo miope. Lo siento. Y así, mi tranquila vida en las instalaciones continuó. Me entregué por completo a mi trabajo, y ver cómo el proyecto avanzaba, paso a paso, me brindó una alegría y un sentido de propósito que nunca antes había conocido. Los años en el centro de investigación pasaron volando. Sin darme cuenta, habían transcurrido 3 años. Un día, al salir del laboratorio, me encontré con uno de los directores del proyecto. Me apartó de inmediato. Ethan, esta noche hay una cena de agradecimiento para algunos de nuestros principales donantes corporativos. Me gustaría que vinieras. Fruncí el ceño. No lo creo. Solo soy un investigador. Las relaciones públicas no son mi trabajo. Hizo un gesto de desdén con la mano. No seas tan modesto. Todos sabemos quién eres, Ethan. Eres el heredero de la fortuna Hayes. Sabes cómo manejar estos acontecimientos mejor que un montón de viejos académicos. Acompáñame. A regañadientes, acepté y acompañé a los directores a la cena. En cuanto entramos, la vi, a Chloe, al otro lado de la sala, con un elegante vestido de noche. Me quedé paralizado. Ella me vio justo en ese momento, y su rostro se iluminó con una sonrisa radiante mientras se ponía de pie. Ethan, por fin comprendí lo que estaba pasando. Me giré hacia el director y le dije en voz baja, «Señor, creo que debo volver a mi trabajo». Me di la vuelta para irme, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, ella estaba allí, con la mano en mi brazo. «Ethan, ¿por qué huyes de mí?» Me solté de un tirón. «No estoy huyendo», dije con calma. Su voz se agitó. «Estás mintiendo. Estabas a punto de irte. Si de verdad ya no te importo, ¿por qué ni siquiera puedes mirarme a la cara?» Suspiré, una ola de cansancio me invadió. La miré fijamente, con la mirada directa. ¿Ves? No te estoy evitando. Como ya te dije, simplemente no quiero perder más tiempo contigo. Eso es todo.
Era la verdad. Ya había desperdiciado toda una vida en ella, y los mejores años de esta. No quería perder ni un segundo más. Un destello de dolor cruzó sus ojos. Lo siento, Ethan. Me equivoqué. Por primera vez en su vida, la orgullosa Chloe Davenport bajó la cabeza, con voz suave y suplicante. Por favor, perdóname. Sé que me porté fatal contigo. Te prometo que te lo compensaré. Solo ven a casa conmigo. Por favor. Me limité a mirarla, con expresión impasible. No tienes que rogar. Ya te lo he dicho. Nuestro compromiso ha terminado. Ahora somos extraños. No hay nada más que decir. Pero no quiero dejarte ir, gritó, agarrándome del brazo de nuevo. Tienes que escucharme. Después de que te fuiste, tuve un sueño. Creo que se trataba de mi vida pasada. En esa vida, estuvimos casados. Pero fui terrible contigo. Morí y luego, por mi culpa, te asesinaron. Al despertar, sentía un dolor inmenso en el corazón. Y fue entonces cuando comprendí que te amo de verdad. Por favor, suplicó. No me vuelvas a dejar. Me contaba el sueño para intentar explicarme cómo había llegado a comprender sus sentimientos. Pero mientras la escuchaba, mi expresión se endureció. La miré fijamente durante un largo rato antes de hablar. ¿Y si no fuera un sueño? Me miró, confundida. Ethan, ¿de qué estás hablando? Me solté de su agarre. Ya no tiene sentido ocultarlo, dije en voz baja. Chloe, he renacido. Ese sueño que tuviste, esa fue nuestra vida pasada. Así que todo el dolor, toda la desesperación que me viste sufrir, todo eso fue real. Me miró fijamente, completamente sin palabras. La miré fijamente a los ojos y le dije despacio y con claridad, Chloe, si hubieras dedicado más de 20 años de tu vida a alguien que no te dio nada a cambio, y al final te asesinaran por su egoísmo, si te dieran una segunda oportunidad, ¿se la darías? ¿Desperdiciarías un segundo más de tu vida con esa persona? Palideció por completo. Se quedó allí, sin poder hablar. Tu expresión me dice la respuesta, dije en voz baja. Así que espero que puedas entender lo mío. Chloe, no vuelvas a buscarme. Y con eso, me di la vuelta y me marché. Chloe permaneció donde estaba, con la mirada perdida. Había creído que el sueño parecía real, pero jamás imaginó que lo fuera. Así que yo sí que lo había vivido en carne propia. Se dejó caer al suelo con una mirada de absoluta desesperación. Había creído que el sueño era una advertencia, una forma de comprender por fin sus propios sentimientos. Nunca se le había ocurrido que fuera un recuerdo de todo lo que yo había sufrido. Y si hubiera vivido todo aquello, entonces sería cierto. Jamás podría perdonarla. Al darse cuenta de eso, se cubrió el rostro y rompió a llorar. El tiempo voló. Otros 7 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El día que la nave espacial tripulada aterrizó a salvo, un estruendo de júbilo brotó de mí y de mis compañeros investigadores. Sabíamos lo que significaba. El proyecto fue un éxito rotundo. 10 largos años de trabajo finalmente dieron sus frutos. Todos estaban eufóricos. Por fin podíamos irnos a casa. Me pregunto si mis hijos me reconocerán, dijo un compañero. Solo espero que la rodilla de mi madre esté mejor, dijo otra persona. El aire estaba lleno de la charla animada y emotiva de quienes deseaban retomar sus vidas. Solo yo permanecí en silencio. No tenía un hogar al que volver. Mis padres se habían ido, y Chloe y yo no significábamos nada la una para la otra. Simplemente regresaba a una vida tranquila y solitaria. Regresé a Seacrest City poco después. Para mi sorpresa, la señora Davenport me estaba esperando en mi nuevo apartamento. Ethan, por fin has vuelto, exclamó, agarrándome la mano. Tienes que venir rápido. A Chloe puede que no le quede mucho tiempo. ¿Qué? Me quedé atónita. La seguí hasta el hospital, donde encontré a Chloe postrada en una cama, con aspecto frágil y débil, una sombra de lo que había sido. ¿Qué pasó? Pregunté, frunciendo el ceño. En mi vida pasada, ella había vivido hasta los 50 y había muerto en un accidente.
¿Por qué estaba tan enferma ahora?, preguntó la señora Davenport con la voz quebrada por las lágrimas. Después de que te fuiste, su salud se deterioró por completo. No hizo más que trabajar, día y noche. Le rogamos que se cuidara, pero no nos hizo caso. Su cuerpo no pudo soportarlo. Le diagnosticaron cáncer terminal hace unos meses. La salud de una persona es un delicado equilibrio entre genética, alimentación, estilo de vida y bienestar emocional. Tras mi partida, Chloe se había derrumbado y había castigado su cuerpo con negligencia, deteriorando por completo su salud. Observé a la mujer en la cama. Me dedicó una sonrisa débil y amarga. Regresaste, susurró. ¿Sabes? Tenía un plan. Como desperdicié 20 años de tu vida en nuestra vida pasada, pensaba esperarte otros 20 en esta. Pero parece que no lo lograré. Ethan, después de todo, ¿puedes perdonarme? ¿Puedes darme otra oportunidad? Miré a la frágil mujer que tenía delante, una mujer que una vez fue tan llena de vida, y tras un largo silencio, por fin hablé. Te perdono. La luz en sus ojos se apagó. La había perdonado, pero no le había dado otra oportunidad. El significado era claro. Ni siquiera ahora, en su lecho de muerte, le mentiría. Una expresión de profunda tristeza cruzó su rostro y cerró los ojos. Sabía que era culpa suya. Su propio castigo. En la otra vida, murmuró, con la voz apenas audible. Una verdadera vida después de la muerte, sin recuerdos de esta. Prometo portarme bien contigo. Y entonces se fue.